Bienvenidos con todos, espero que estén muy bien. Seguiremos con la serie El aire de los cuatro elementos. Guayo, ¿sabes cuál es el castigo por falta de respeto a la realeza? No lo sé. En Madeline, la pena máxima es la ejecución. Guayo fingió abrir los ojos en estado de shock, pero no desaprovechó la situación. Como la princesa no la reprendió seriamente por el repentino abrazo por detrás, en lugar de agarrar una capa o un abrigo, que la otra persona no tuviera frío, decidió quedarse cerca. Se acerca el invierno, tenía miedo de que te enfermaras. Entonces, ¿por qué no me trajiste un abrigo? Porque un abrigo no sería tan cálido como yo. La princesa negó ligeramente la cabeza ante la terquedad de Guayo. La policía siempre encontraba argumentos para justificar sus acciones, sin dudarlo. Sin embargo, ella no se alejó, al contrario, permaneció allí, apoyada en la joven que le daba calor cada mañana y cada noche cuando tenía el privilegio de dormirse cerca de su corazón. En los últimos días la situación parecía haberse calmado. No había noticias de nuevas amenazas procedentes de Guatí. Además, según el cronograma que había escuchado anteriormente, Grace y el impostor llegarían a Tailandia pronto de manera discreta, con el peligro aparentemente suspendido por ahora. La conexión entre la princesa y Guayo progresó de manera sorprendente, aunque todavía no podía pronunciar las palabras que el otro deseaba escuchar por razones que ni siquiera podía explicar. Lo cierto era que en el fondo ella también le gustaba lo que estaban construyendo juntas. Quizás fue egoísta de su parte, pero por primera vez se permitió escuchar a su propio corazón y seguir un sentimiento que nunca antes había experimentado. La princesa disfrutaba cada momento con Guayo y deseaba que el tiempo se detuviera allí, o al menos poder permanecer a su lado el mayor tiempo posible, antes de que todo llegara a su fin. El invierno de Madeline es mucho más duro que el de Tailandia. Nieva todos los años. Ahora que lo dices, me dan ganas de ver la nieve allí. Se espera que pronto caiga la primera nevada de la temporada. Blue, cuando todo esto termine, vayamos juntos a ver la primera nevada de Madeline. Espero que podamos hacerlo. La princesa sonrió levemente, incapaz de dar una respuesta definitiva a la petición de Guayo. Ella no sabía qué le separaba el futuro, pero en el fondo quería tener un momento especial. Vamos a entrar, tomemos un poco de chocolate caliente y preparemos el desayuno. Guayo de mala gana soltó el abrazo después de mucho tiempo, sintiendo el calor de alguien a quien amaba y protegía. Estaba preocupado por la princesa y no quería que ella enfermara debido al frío aire de la mañana. Después de todo, el cuerpo de la princesa podría enfermarse, pero su corazón nunca flaquearía, ya que siempre tendría a Guayo a su lado. Me gusta tu chocolate caliente. ¿Solo chocolate? Sí, el de Madeline es tan bueno como el tuyo. Entonces tendrás que llevarme contigo. De esta manera puedo prepararme para ti todos los días. La princesa fingía no escuchar. Tomó la iniciativa y entró primero en la casa. Pero antes de que pudiera disfrutar de su chocolate, algo llamó su atención. En el horizonte estallaron fuegos artificiales en el cielo, provenientes de un complejo turístico no muy lejano. ¿Fuegos artificiales en este momento? Blue, eso es una señal de peligro. ¿Qué quieres decir? Tenemos que salir de aquí ahora mismo. El grupo de Henry nos encontró. Sin perder tiempo, Guayo tomó la mochila de emergencia que siempre tenía preparada para situaciones como esa. Luego tomó firmemente la mano de la princesa, cuyo rostro mostraba preocupación, y rápidamente la guió fuera de la casa en medio del bosque. Según el plan que habían trazado, tomarían la ruta más segura, evitando a los rebeldes de Madeline hasta que las autoridades, bajo el mando de su padre, pudieran capturarlos. Señor, nuestros agentes han arrestado a un total de 8 criminales. Atilla escuchó la información poco después de que el enfrentamiento se calmara. La policía, que ya estaba preparada, había garantizado la seguridad del complejo, aunque los rebeldes de Medellín actuaron más tarde de lo esperado. Watin ya había previsto que intentarían atacar antes de que la falsa princesa y la institutriz rebelde llegaran a Tailandia. ¿Entre los detenidos hay alguien de Medellín? No, señor. Todos son tailandeses o extranjeros que entraron al país ilegalmente. ¿Nadie encontró a Henry? El primer disparo resonó a lo lejos. En la zona posterior del complejo, Watty rápidamente se dio cuenta de que la fácil captura de dos criminales sin grandes enfrentamientos ni bajas, como en ocasiones anteriores, podría ser simplemente una trampa. Era posible que este grupo hubiera sido contratado solo para distraer a la policía, mientras Henry y otro escuadrón atacaban desde otra ruta. Contacta con los agentes ubicados en el otro camino. Señor, pero dimos la señal, no hay respuesta. Ustedes dos quédense aquí y protejan el área. El resto venga conmigo. El jefe de la policía dio órdenes rápidas, dándose cuenta de que habían caído en una trampa bien planificada, además del hecho de que no había respuesta por parte de los agentes encargados de la seguridad de la princesa y de su hija Guayo. Eso indicaba que ya podrían haber sido neutralizados. Necesitaban actuar rápidamente para evitar que ambos cayeran en un peligro aún mayor. Blue, ¿puedes continuar? Estoy bien. Aunque ya no puedo caminar,
La princesa ya había decidido que no sería una carga para Guayo de ninguna manera. Aunque se habían visto obligadas a cambiar su ruta para escapar de los criminales, dejando atrás el camino familiar y dirigiéndose hacia un sendero desconocido, rodeado de árboles altos y la vegetación densa, ahora se habían perdido en el bosque. El punto de encuentro original donde las esperaban los policías para protegerlas parecía cada vez más lejano. Si no puede, será mejor que descansemos un poco. No podemos parar. Todavía nos persiguen. Creo que ya están detrás de nosotras. El tiroteo cesó hace un rato. Guay, está lastimada. Fue solo un rasguño durante el enfrentamiento. No te preocupes, estoy bien. ¿No llevas chaleco? Al tocar el hombro de Guayo, la princesa se dio cuenta de que no llevaba el chaleco antibalas, que habría dificultado su movimiento. El mismo chaleco que había insistido que la princesa usara para garantizar su seguridad. Pero entonces, ¿por qué Guayo había mentido diciendo que ella también estaba protegida? Me mentiste, solo ponte el chaleco blue. Sé cómo cuidarme, pero pase lo que pase, confía en mí. No es el momento de discutir. Si se quedaban allí más tiempo, las atraparían. La princesa decidió confiar en la persona que más la amaba y confiaría en ella hasta el final. Hasta el último segundo estarían juntas, y si ocurría algo, lo peor, nunca permitiría que Guayo se sacrificara por ella. Hubo un estallido. Los disparos atravesaron el silencio del bosque, pasando a centímetros de su objetivo. Antes de que la princesa pudiera reaccionar, Guayo la empujó detrás de un árbol. Dos hombres armados emergieron de la oscuridad. Sus armas apuntaron directamente a la princesa, listos para desaparecerla. Si no quieres desaparecer, apártate del camino, policía. Ese no es tu problema. Si quieres hacerle daño a Blue, entonces tendrás que pasar por encima de mí. Entrega a la princesa y quizás te perdonemos la vida. Estoy aquí mismo y no tienes derecho a tocarla. La tensión aumentó. Guayo sabía que estaba en desventaja. Ella ya se había enfrentado a situaciones de 1 contra 2 y había salido con vida, pero esta era diferente. La vida de la princesa estaba en riesgo y cualquier decisión equivocada podría costarle. El primer disparo de Guayo dio en el blanco con precisión, derribando a uno de los hombres. El segundo criminal levantó su arma y apuntó directamente hacia ella. Antes de que pudiera disparar, Guayo dio un paso adelante para desarmarlo. Sin embargo, al luchar, fue sorprendida por un golpe en el estómago que la arrojó al suelo. El bandido aprovechó la oportunidad y la apuntó en la sien. Hubo un disparo corto. La princesa sostenía el arma de Guayo que había caído cerca de sus pies. Su disparo no fue perfecto, pero fue suficiente para salvar a la persona que más le importaba. Guayo, Blue, no te acerques más. La princesa se detuvo de repente. Alguien estaba allí. Ella esperaba encontrarse con él eventualmente, pero no tan pronto. Henry se movió con frialdad, arrastrando a Guayo como un escudo. El fuerte brazo del jefe de la Guardia Real de Medellín presionaba su nuca, dificultándole la respiración. Apuntaba directamente a la sien de Guayo, dejando en claro que no dudaría en apretar el gatillo. Saludos, princesa. Enrique, hace mucho tiempo que no te veo. En cambio, en su Alteza es sorprendente. Si dijera ahora que la mujer que tengo delante es la verdadera princesa, dudo que alguien me crea. La princesa guardó silencio. ¿La heredera al trono de Berlín ahora con las manos manchadas? Si no lo hubiera visto con mis propios ojos, nunca hubiera creído que la princesa se convertiría en alguien tan despiadada. Ya no mereces el trono. Hice lo que tenía que hacer para protegerme a mí misma y a las personas que me rodean. ¿Te refieres a esta policía? ¿A este le llamas la persona que está a tu lado? Si le haces daño a Guayo, te voy a eliminar. La amenaza no fue solo una mera declaración de intenciones. Si Guayo estaba dispuesta a dar su vida por ella, la princesa también estaba dispuesta a hacer lo mismo. Díganme ustedes qué les pareció esta parte de la historia. Cuídense mucho y no olviden suscribirse al canal. Bye bye.